El camino de la caída no empieza con un grito ni con una traición evidente. Empieza en silencio, en un momento pequeño que casi nadie recuerda. Yo lo vi. No fue una acción violenta ni una decisión extrema. Fue una pausa, un segundo en el que supiste lo que debías hacer y aún así elegiste esperar. Ese instante parece inofensivo, pero es ahí donde todo se inclina. Lo inquietante es que la primera decisión nunca se siente como caída. Se siente como alivio, como descanso, como sentido común. Te dices que no es el momento adecuado, que no vale la pena complicar las cosas, que mañana será mejor. Y esa explicación suena tan lógica que no despierta sospechas. No hay culpa inmediata, no hay miedo, solo calma. Pero aquí ocurre algo que casi nadie nota. Cuando decides no actuar, algo dentro de ti registra ese gesto. Aprende que puede posponer. Aprende que puede callar. Y la conciencia al principio acepta, no protesta, solo observa, porque también quiere evitar el conflicto. Quiere protegerte del desgaste. La decisión no fue lo que hiciste, sino lo que evitaste. Evitaste hablar cuando sabías que debías hacerlo. Evitaste mirar de frente una verdad incómoda. Evitaste elegir porque elegir implicaba perder algo. Y aunque no lo nombraras, sabías exactamente qué estabas dejando pasar. Aquí comienza la verdadera grieta. Porque una vez que te permites ignorar una verdad pequeña, hacerlo de nuevo se vuelve más fácil. La primera vez pesa, la segunda incomoda menos, la tercera ya no se siente. No porque esté bien, sino porque te acostumbraste. Así la caída no se percibe como caída, sino como adaptación. Yo observé cómo ese momento se volvió referencia. Cada vez que dudabas, recordabas que la primera vez no ocurrió nada grave. El mundo siguió igual, las personas siguieron ahí. Nadie te señaló, nadie te castigó, y eso reforzó la idea de que habías hecho lo correcto, que exagerar habría sido peor. Lo inquietante es que el camino de la caída no se siente como ir hacia abajo, se siente como mantener el equilibrio, como no mover demasiado las cosas, como conservar una estabilidad frágil. Pero mientras todo parece en orden afuera, algo empieza a cambiar dentro. La pregunta se vuelve más baja, la incomodidad se vuelve soportable. La decisión quedó tomada, aunque no la llamaras así, y desde ese momento, ya no caminas desde la duda, sino desde la costumbre. No fue el final de nada, fue el inicio, el punto exacto donde el camino empezó a inclinarse sin ruido, sin aviso, sin testigos, y desde ahí, cada paso parece normal, aunque ya no sea neutral. La caída no ocurre de golpe, no hay un solo instante en el que el ser humano diga, hoy me perderé. La caída es paciente. Avanza cuando empiezas a justificar lo pequeño, cuando aquello que antes te incomodaba, ahora te parece normal, cuando el límite que defendías se vuelve flexible y luego invisible. Al principio te dices que es temporal, que puedes detenerte cuando quieras, pero cada paso que das hace más difícil regresar, no porque el camino de vuelta desaparezca, sino porque ya no quieres verlo. En ese punto el corazón comienza a endurecerse. No de manera violenta, sino silenciosa. Dejas de escuchar la voz que advierte y empiezas a escuchar solo la que consuela tus decisiones. Ya no preguntas si algo está bien o mal, sino si te conviene o no. Y cuando el beneficio personal se vuelve la medida de todo, la verdad deja de importar. Así fue desde el principio. Así cayó el hombre en el Edén. No por ignorancia, sino por desear decidir por sí mismo qué era bueno y qué era malo. La caída también se alimenta del orgullo. Ese orgullo que no siempre grita, a veces susurra. Te dice que tú sabes más, que no necesitas corrección, que nadie puede juzgarte porque nadie ha vivido lo que tú. Poco a poco, el consejo se vuelve una ofensa y la corrección un ataque. El corazón se aísla, y en ese aislamiento comienza a construirse un reino propio, donde solo gobiernan tus deseos. Pero todo reino levantado sobre el yo termina vacío. Llega entonces un momento peligroso, cuando el mal ya no pesa, cuando puedes mentir sin remordimiento, dañar sin culpa, usar sin pensar en las consecuencias, no porque seas peor que otros, sino porque has caminado suficiente tiempo sin mirar atrás. La conciencia no murió, fue silenciada, y aunque aún está ahí, su voz se vuelve débil frente al ruido de la costumbre. Eso es la caída profunda, no sentir que estás cayendo. Sin embargo, incluso ahí, en lo más hondo del camino algo permanece, una incomodidad leve, una pregunta que regresa en la noche, una sensación de vacío que nada logra llenar.
porque la caída puede nublar la vista, pero no puede borrar completamente la verdad. El ser humano fue creado para algo más alto, y aunque huya, su alma lo recuerda. Por eso el camino de la caída siempre tiene grietas, señales de que aún no todo está perdido. La pregunta no es si caíste, todos lo hemos hecho. La verdadera pregunta es cuánto tiempo más seguirás descendiendo antes de detenerte, porque cada paso hacia abajo también es una oportunidad para reconocer dónde estás. Y reconocerlo no es el final, es el inicio del regreso. Llega un punto en el que la caída deja de ser interna y comienza a manifestarse afuera. Lo que antes solo ocurría en el pensamiento ahora se refleja en las decisiones, en las palabras, en la forma de tratar a otros. El daño ya no es solo personal, se extiende. Relaciones se rompen, oportunidades se pierden, la paz se vuelve extraña, y aún así, el ser humano insiste en avanzar, convencido de que retroceder sería aceptar la derrota. Aquí aparece la consecuencia más dura de la caída, la soledad. No siempre una soledad física, sino una más profunda, espiritual. Estar rodeado de personas y aún así sentirse desconectado. Reír por fuera mientras por dentro todo se desmorona. Porque cuando uno se aleja de la verdad, también se aleja de sí mismo. Ya no sabe quién es sin las máscaras que aprendió a usar para sobrevivir a sus propias decisiones. La caída promete libertad pero entrega esclavitud. Promete control pero deja vacío. Cada elección hecha sin conciencia va construyendo cadenas invisibles, hábitos que dominan, pensamientos que gobiernan, miedos que dictan el rumbo. Y lo más trágico es que, en ese estado, a muchos llegan a creer que eso es la vida, que no existe algo mejor, que así es como debe ser. Esa es la mentira final de la caída, convencerte de que no hay regreso. Pero incluso ahí, cuando todo parece perdido, el silencio habla, no con acusaciones, sino con verdad. Es el momento en que el alma se cansa de huir, cuando reconoces que ya no puedes sostener el peso de tus propias decisiones. No es debilidad, es lucidez, porque solo quien ha llegado al fondo puede mirar hacia arriba sin orgullo. La consecuencia no es solo castigo como muchos creen, la consecuencia es revelación. Revela lo que el camino realmente produce, revela que el mal no construye, solo consume, revela que el alejamiento de la luz no elimina la sed de ella, y en esa revelación nace algo nuevo, la posibilidad del arrepentimiento, no como culpa, sino como comprensión profunda de lo que se ha perdido. Aquí el camino de la caída se detiene, no porque alguien te obligue, sino porque por primera vez decides mirar de frente, y esa mirada, aunque duela, es necesaria, porque solo quien reconoce la profundidad de su caída puede valorar la fuerza de la gracia que lo espera. Llegados a este punto, ya no hay excusas que sostener ni justificaciones que repetir. El camino de la caída deja algo claro. Nadie cae de golpe, y nadie permanece abajo por accidente. Lo que mantiene al ser humano en el fondo no es la falta de salida, sino el miedo a aceptar que se equivocó, porque levantarse implica reconocer que el orgullo fue una venda, no una fortaleza. Aquí ocurre el momento más silencioso y más decisivo de todos. No hay gritos, no hay señales espectaculares. Solo una verdad simple. Seguir cayendo es más fácil que cambiar. La caída se vuelve cómoda, conocida, casi familiar. El dolor ya no sorprende. La culpa se vuelve rutina y la ausencia de fe se disfraza de normalidad. Y aún así, algo dentro no se apaga. Una chispa mínima que recuerda cómo era caminar sin peso en el alma. Volver no es retroceder aunque así lo parezca. Volver es enfrentar todo lo que se evitó mirar. Es aceptar que el camino elegido llevó a un lugar vacío. Es entender que la libertad no está en hacer todo lo que se quiere, sino en elegir bien a quien se escucha. Porque toda caída comenzó cuando se dejó de escuchar la voz correcta y se empezó a obedecer solo al deseo. El camino de la caída no termina con una condena, sino con una elección: permanecer abajo, convencido de que ya es tarde, o levantarse, sabiendo que el proceso será lento, incómodo y honesto. Nadie vuelve siendo el mismo, pero tampoco vuelve roto. Vuelve consciente, vuelve humilde, vuelve distinto. La caída enseña lo que la altura nunca mostró: la fragilidad humana, la necesidad de guía, el valor de la verdad. Quien ha caído y se levanta no camina con soberbia, camina con cuidado. No juzga, comprende, no presume fuerza, reconoce límites.
Y esa es la transformación real. Este es el final del camino de la caída, pero no el final de la historia, porque toda caída, por profunda que sea, guarda una pregunta final. ¿Te quedarás donde caíste o usarás el fondo como el punto desde donde volver a empezar? Y esa decisión, como siempre, no la toma el cielo ni el infierno. La toma quien escucha estas palabras justo ahora, en silencio, frente a sí mismo, y decide si este será su final o su regreso.